Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos de nuevo una vez más listos para predicar la palabra del Señor aquí junto con ustedes, esperando en el Señor, ¿verdad?, que el día que reciban este mensaje, sus vidas, hermanos, sus corazones puedan estar bien. Bendito sea el nombre del Señor, y podamos, ¿verdad?, tomar un tiempo, hermanos, para meditar en la palabra del Señor, sabiendo que en ella encontramos utilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos bien, encontramos vida, encontramos, hermanos, crecimiento espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Este día, hermanos, quiero tomar como base, ¿verdad? Vamos a dejar descansar un poco las enseñanzas de Timoteo. Vamos a entrar con un mensaje que he predicado recientemente en mi congregación, y tiene que ver con el valor que tiene la oración. El título es El gran valor de la oración, o el valor de la oración, como usted quiera mirarlo. Voy a tomar una cita bíblica en el libro de los Salmos, en el capítulo 73, en el versículo 26, 27 y 28. Y quiero leerlo en este momento para tomar una base, hermanos, a lo que queremos hablar. Bendito sea el nombre del Señor. La escritura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Quiero tomar un momento para meditar en la oración, hermanos, y luego vamos a hablar del tema. Padre que está en los cielos, damos gracias, Señor, en este momento por la linda oportunidad que nos concede de poder, Dios mío, tomar una vez más este tiempo, Señor, a través de estos medios, para poder enviar un mensaje, Señor, que pueda alentar el corazón de los hermanos, los amigos, aquellos que quizá necesitan escuchar esta verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos esperando que a través de esta palabra usted envíe bendición hasta sus vidas, lleve fortaleza, lleve conocimiento, lleve, Dios mío, consuelo, lleve ánimo también, bendito Dios. Esperamos que los oyentes tomen parte, Dios mío, de esta palabra, y puedan también ellos tomar la fuerza en su nombre para poder continuar en sus vidas espirituales. Le pido que añada, Padre Santo, los ingredientes más importantes, que son el buen discernimiento del Espíritu, el respaldo de Dios, la gracia de su Santo Espíritu en mí, y sobre todo, Dios mío, que llegue a través de ella, Señor, hasta los corazones de las almas que escucharán esta palabra. Le pido, Dios mío, el discernimiento, el entendimiento del cielo para poder exponer aquellas cosas que me ha hecho meditar. Bendito Dios, esperamos que sea de grande bendición para la gloria de su nombre y para la edificación de todos nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Bien, como les decía, ¿verdad? Esta no es una enseñanza, sino un mensaje, amados hermanos, que quiero exponer a ustedes, ¿verdad? Que este es uno de los últimos recientes que el Señor ha ministrado en mi vida, y yo quiero, hermanos, predicarlo para que alguna vida de los que escuchan, ¿verdad? Lo tome para sí si lo necesita, y si le llega solamente como un aprendizaje, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así es que enviamos saludos a todos los hermanos que los sintonizan, nos escuchan en diferentes partes, no importa donde se encuentre. Mi deseo es que Dios le bendiga. El valor de la oración. Así puse como tema este mensaje, porque quiero hablar, hermanos, acerca de las
palabras que fueron dichas a través de este hombre, ¿verdad? En este Salmo 73, el escritor es Asaf, ¿verdad? Él era uno de los hermanos salmistas, de los cantores de David. Bendito sea el nombre del Señor. Y no voy a tocar toda la vida de él, sino específicamente estas palabras, porque tiene que ver, hermanos, con esos momentos que le llegan a todos los seres humanos, y los cristianos no estamos exentos de que nos llegue, como dice ahí, el desfallecimiento. En este versículo 26, el salmista escribe: mi carne y mi corazón desfallecen. El desfallecimiento, hermanos, o desfallecer significa quedar sin fuerzas, quedar sin energía, o quedar, hermanos, a punto de desmayar. Eso significa la palabra desfallecer. Cuando llegan momentos a la vida de nosotros, los cristianos, que son momentos humanos, momentos difíciles, normalmente sentimos este tipo de situaciones. Es como una especie de desaliento, le llamamos desaliento, otros le llaman desánimo, otras personas le llaman no siento ánimo o no siento fuerza, que es lo mismo, es la pérdida de esas cosas. Otras personas le llaman decaimiento, otros le llaman estar flaqueando, y otros, bendito sea el nombre del Señor, me siento desmayado, dice la gente. Pero hoy, hermanos, solo queremos como afirmar ciertas cosas que son reales. El versículo dice que cuando sentimos eso, lo siente la carne y lo siente el corazón. Porque el salmista dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Es decir, que cuando hay pérdida del ánimo, o pérdida de la energía, o pérdida de la fuerza, es afectado tanto lo externo como lo interno. Eso es lo que quiere, hermanos, exponer. Por eso es que a veces sentimos como una especie no solo de sentirnos mal en la carne, sino que también sentimos como que si hemos fallado en algo de gravedad, hemos sentido que o sentimos que no tenemos aliento o ganas de hacer, o ganas de orar, o ganas de cantar, porque eso es el desfallecimiento, es la pérdida de esas cosas. Y una de las cosas que yo meditaba especialmente, o el Señor me traía a memoria un momento especial estos días, es que pocas veces, hermanos, nosotros meditamos con intensidad en nosotros mismos, como hacer como un análisis, le llaman introspectivo, o sea, es de interno, de nosotros mismos, para averiguar cómo está el corazón, qué tan lleno está de Dios o qué tan vacío de Dios, qué tanta fuerza tiene o qué tan poca fuerza tiene. ¿Y cómo uno mide eso? Bueno, en realidad el ánimo depende de las cosas que nos pasan alrededor. Bendito sea el nombre del Señor. Si todo está bien por fuera, si todo marcha bien en la vida, normalmente la respuesta del cuerpo es estar bien, es estar tranquilo, es estar contento. Pero si algo le falta o algo le sucede, bendito Dios, tenemos a tener ese pegón que siente el corazón cuando las cosas no marchan bien. Pero esta noche no se trata de averiguar qué es lo que nos pasa alrededor, porque quizás todos nos está pasando algo, sino más bien, hermanos, es en meditar en nosotros, porque a veces sentimos esas debilidades, porque bendito sea el nombre del Señor, el mensaje no tiene que ver tanto con lo externo, si la gente tiene o no tiene las cosas, sino lo que le está sucediendo al corazón. Se trata de lo interno, lo del alma.
nos sentimos plenos realmente, nos sentimos llenos. Son preguntas que yo me hacía mientras estaba preparando el mensaje. ¿Hemos hecho todo ya? ¿Es suficiente lo que hacemos? Me preguntaba yo. ¿Oramos lo suficiente? Y mientras escribía esas cosas, se me venía a la mente la vida rutinaria, ¿verdad?, de Daniel. Honestamente, ese muchacho, ¿verdad?, todos los que conocen la escritura saben de que él fue llevado cautivo hasta el imperio babilónico. Y él era, hermanos, un hebreo, bendito sea el nombre del Señor, que había aprendido la ley del Señor en su país. Sus padres se lo habían inculcado, y estaba en un país extraño. Y cuando nosotros vemos en su historia, bendito sea el nombre del Señor, vemos, hermanos, un comportamiento de disciplina en cuanto a la oración. ¿Por qué quiero tratar varios pasajes bíblicos que tienen referencia a la oración? Porque el tema se trata de eso, el valor de la oración. Y una de las cosas que a veces yo me he preguntado, no sé si usted que me está viendo o me está escuchando, se ha preguntado cómo es Dios de bueno con nosotros, qué tan maravilloso es Dios, que a veces no oramos lo suficiente y Él cumple esa promesa de fidelidad, esa que estábamos estudiando recientemente, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Esa fidelidad la muestra Dios con nosotros, que aunque a veces no oramos todo lo que la Biblia nos demanda, por ejemplo, en la escritura, este hombre, Daniel, es uno de los ejemplos para mí clásicos en la escritura acerca de un creyente que muestra disciplina al orar. ¿Por qué? Porque Daniel encontraba satisfacción en la presencia de Dios. La escritura dice, bendito sea el nombre del Señor, que él oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba este hombre, y en esa oración lo que él hacía era un gran diálogo con Dios. A este hombre le encantaba hablar con Dios. Y yo buscaba, hermanos, un poco de ayuda referente a este punto de la vida de Daniel, porque en este capítulo, ¿verdad?, del libro de Daniel, bendito sea el nombre del Señor, encontramos nosotros que él oraba 3 veces al día. Y yo buscaba, hermanos, entre mis cosas que me gusta averiguar, es que sí, en la ley hebrea el orar es un hábito importantísimo. Por eso es que cuando usted ve a los judíos en su vida diaria, estas son las personas, hermanos, que con fidelidad ellos oran 3 veces al día. Están en sus Torah, que deben orar en la mañana, en el atardecer y al anochecer. Entonces, estas personas, cuando llega el momento de presentarse delante de Dios, ellos son tan fieles a esas costumbres que no se me hace extraño ahora porque la escritura habla acerca de Daniel, que era un muchacho que le gustaba orar 3 veces al día. Aunque él estaba en un imperio, en una nación que no era la de él, cumplía con fidelidad esta disciplina. Este era un hábito que él tenía de elevar su oración. He aquí la razón por la que en el momento que se le presentó la prueba, una razón fuerte a su vida. Por ejemplo, la Biblia cuenta, y se lo voy a relatar así, todo esto está en el libro del capítulo de Daniel, capítulo 6, y esta historia está ahí exactamente en el capítulo 6. Dice que el rey Darío, ¿verdad?, tenía a 3 gobernadores que estaban como liderando después de él, y estos 3 gobernadores lideraban sobre 120 sátrapas, dice la escritura, que también se les conoce como gobernadores de provincias, a eso se le llama. Entonces, ¿verdad?, estaban 120 provincias gobernadas por sátrapas, y sobre estas 120 provincias habían 3 gobernadores. Entre estos 3 gobernadores estaba Daniel, y dice que Daniel era superior, era el
primero de los gobernadores, porque en él, dice la Escritura, había un espíritu superior. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hubo un momento que la Escritura dice que el rey Darío pensó en ponerlo sobre todo el reino, dice la Escritura. Pero los otros dos gobernadores, dice la Escritura, ¿verdad? Dice la Escritura que los otros dos gobernadores empezaron a sentir molestias porque él era el primero y comenzaron a buscarle fallos a la vida de Daniel. Tanto que dice que buscaban ocasión para acusarlo. Buscaban ocasión para acusarlo de algo malo. Pero dice la Escritura que estos gobernadores, ¿verdad?, de Persia, porque era Persia el país que ellos gobernaban, hicieron una junta. En la junta dice que reunieron al rey Darío, reunieron a los otros gobernadores, reunieron a los 120 sátrapas y reunieron a los príncipes y a los capitanes. Puros líderes del gobierno habían en esa sesión. Entonces, lo que les propusieron al rey Darío, que él firmara un acuerdo, un acuerdo es tomar una decisión o una confirmación de una decisión. Entonces, el acuerdo era que el rey Darío promulgara un edicto real en el que, ¿verdad?, dijera que durante los siguientes 30 días, cualquier persona que demandara una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, le dijeron, sea echado en el foso de los leones. Entonces, cuando dice la Escritura, en verdad, que fue firmado el edicto, también llegó a los oídos de Daniel. Dice el versículo 10 del capítulo 6, que cuando Daniel supo esta noticia, entró, dice, a su casa, dice la Biblia claramente, y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a Dios, dice la Escritura. Bueno, entre las cosas que yo logro interpretar de ese versículo o de ese momento en la vida de este muchacho, número 1, bendito sea el nombre del Señor, es que él no tenía miedo, no se dejó intimidar por la noticia, porque cuando una persona tiene miedo, muestra que todo lo que él estaba haciendo, él lo hubiese cambiado, pero al contrario, dice la Escritura, que él entró tranquilamente a su casa y así como oraba cuando no tenía dificultades, ahora que sabía que había un edicto, hermanos, es algo que no puede ser revocado, es decir, que no puede ser anulado. Si el rey lo firmó, tenía que ejecutarse. Entonces el castigo para la persona que elevara cualquier petición en ese momento a cualquier dios o a cualquier hombre que no fuera el rey, su castigo era ser lanzado al foso de los leones. Y era algo terrible realmente, porque todos saben que los leones, hermanos, son animales no solo feroces, sino que son carnívoros. Entonces cualquier persona, cualquier cosa que se les aviente, ellos van a caer sobre eso sin pensarlo 2 veces. Pero la actitud de él me impresiona, hermanos, como él tranquilamente hace lo que ya de costumbre estaba haciendo, lo que de costumbre hacía. Él no cambió ni los horarios de la oración, ni la forma en que la hacía. A él le gustaba orar con las ventanas abiertas en dirección a la ciudad de Jerusalén, y dice la Escritura que él entra, abre las ventanas de su cámara, las quedaba y se arrodillaba. O sea, él tomaba la posición de humillarse, hermanos, porque para orar hay muchas formas, ¿verdad? Pero él dice aquí, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a Dios. Aquí es donde entra, hermanos, la clave del valor que tiene la oración. ¿Por qué? Porque, hermanos, Daniel no cambió su sistema de disciplina que tenía. No, él no cambió nada de eso. Y yo creo, hermanos, que es de tanto valor en la oración, porque esa fue la razón por lo que la Escritura
Bendito sea el nombre del Señor. Dice claramente que él fue librado del foso de los leones. O sea, él no fue librado de que lo echaran, fue librado de ser el alimento de esos animales. Entonces, yo lo que quiero recalcar una vez más para todos los que ya saben este pasaje bíblico, ¿cuál fue el arma que utilizó Daniel para vencer esta gran prueba? La oración. Hermanos amados, este hombre no peleó con ningún sátrapa, este hombre no peleó con el rey, no discutió con nadie de los gobernadores, él no se dejó intimidar, sino que lo que resalta el pasaje bíblico es que él fue librado del foso, porque dice que cuando lo lanzaron estaban más nerviosos los que estaban afuera. El rey se puso abatido cuando se dio cuenta que era Daniel el que lo iban a echar, porque para el rey, Daniel, él significaba mucho, representaba un hombre importante en el reino. Y cuando él se entera que él iba a ser lanzado al foso de los leones, él se preocupó en extremo, dice la palabra. Entonces, lo que vemos nosotros es que pasó toda la noche dentro del pozo, y Dios dice que cerró la boca de los leones, y Daniel fue, hermanos, salvado esa noche. Dice la escritura que nada de su cabello, nada de su cuerpo fue tocado. Entonces, ya sabemos que Dios lo libró, pero ¿cuál es el arma que utilizó Daniel para vencer esa gran prueba en su vida? Lo que resalta aquí, hermanos, es el poder que tiene la oración. Yo no sé cuál sea, hermanos, el momento que las personas que me está escuchando quizás está viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta noche yo estoy aquí simplemente como una voz para recordarle que no importa la situación que esté pasando, el único remedio, hermanos, y gran remedio, gran arma que nos ha dejado Dios a los creyentes es la oración. Yo me preguntaba para mí misma, que Dios, que es tan poderoso, tan grande, que nos bendice de múltiples maneras, que nos protege, que nos guarda, bendito sea el nombre del Señor, aún nosotros siéndole infieles. ¿Por qué le digo somos infieles? Porque yo creo que no dudo que no hayan gente disciplinada en la oración, pero en la mayoría de veces las personas, hermanos amados, somos bastante difíciles para tener una disciplina en la oración. Este hombre es un ejemplo de ellos, hermano. Él no oró porque estaba en prueba. Él oró porque esa era su rutina. Esa era su vida diaria. Esa era su manera de tener una buena relación con Dios. A Daniel, hermanos, le gustaba platicar con el Señor. Le gustaba dialogar con el Señor, suplicarle. Le gustaba tener esa comunión con Dios. Buscarlo de todo corazón en la mañana, en la tarde y en las noches. Claro, cuando la prueba le llegó, hermano, tenía a un Dios presto para librarlo. Como hubiese sido otra cosa, Dios lo hubiese librado. ¿Por qué? Porque había una relación sincera e íntima de este hombre, y no peleó ni con su boca, no peleó con ninguna arma. El poder que tiene la oración. Muchas veces nosotros somos los que subestimamos la oración. Sabemos que debemos orar, pero muchas veces, hermanos, gana la batalla de la carne en nosotros. Gana la batalla, hermanos, de la indisciplina. ¿Por qué, hermanos amados? Porque nosotros los creyentes, Dios nos ha dejado, dice el libro de los Efesios, armas, pero son armas espirituales. No son, hermanos, ni verbales ni físicas, son espirituales. Y dice que estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces tenemos que echar mano de eso, cualquiera que sea la situación. La oración es lo único que nos va a ayudar a todos los creyentes para salir de ello, para ser librados de las cosas, para ser salvados de lo que está sobre nosotros. Daniel, hermanos, es el ejemplo clásico de esta situación. ¿Y por qué lo menciono a él? Porque la Biblia, hermanos, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, hermanos amados,
muestra que en cada libro hay gente que resolvió sus situaciones, sus problemas, sus enemigos, sus batallas, sus angustias, y todos ellos lo hicieron orando. Es orando que lo lograron. Y a veces nosotros lo sabemos, nos la predican en las iglesias, pero se nos olvida porque no le tomamos el debido, hermano, aprecio o la debida reverencia o la debida seriedad a esta verdad. Porque todos vamos a tener momentos difíciles. A todos en algún momento la carne se nos va a desfallecer y el corazón se va a desfallecer. Porque un problema, ese es el efecto que causa, que nos desfallece la carne y el corazón. Por eso es que Asaf decía, mi carne y mi corazón desfallecen. O sea, le llega el desaliento. Le va a llegar a cualquier persona. Tal vez ahora usted no está desalentado, pero es probable que ya pasó algún desaliento, o es probable que pronto le vendrá uno, o más adelante en el futuro, porque esto es un asunto que tiene relación con las circunstancias que vivimos, y todos tenemos circunstancias diversas en cualquier momento de la vida. Entonces, tomé este ejemplo, hermanos. ¿Por qué? Porque es vital entender, hermanos, cómo se pelean las batallas, cómo podemos nosotros vencer, el poder, el valor que tiene, porque todas las cosas en la vida tienen un valor, un peso, una importancia. Y muchas veces nosotros sabemos que Dios dice que tomemos la oración como un arma poderosa, pero la ignoramos. La dejamos a un lado, andamos todo el día quejosos, andamos preocupados, andamos abatidos, sabiendo que tenemos ese medio tan importante a la disposición de ¿qué, hermano? Del corazón. Porque ¿qué es lo que se necesita para orar? Solo tener disposición de corazón y una boca para clamar. Y lo tenemos, bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre he dicho que el Señor está, hermanos, a la distancia de nuestras palabras. Dios está a la distancia del corazón, porque Dios está, dice en su palabra, la promesa que Él está con nosotros. Entonces solo hay que pedirle. Voy a mencionar una segunda cita bíblica que se encuentra en la primera carta de Samuel, capítulo 1. La oración de una mujer, hermanos, que todo el mundo que sabe de la palabra del Señor conoce la historia de Ana. Bendito sea el nombre del Señor. Ana tenía una situación difícil. ¿Por qué difícil? Porque ella era una mujer casada, pero ella era estéril. Dios no le había concedido, hermanos, el privilegio de ser madre. Ante este punto, hermano, lo primero que quiero que reflexionemos es cuán serio era su problema, porque en la ley antigua, en el tiempo antiguo, hermanos, era vital que una mujer casada pudiese engendrar hijos. Eso era, hermanos, para las mujeres algo, hermanos, ellos lo miraban como una bendición el poder ser madre. ¿Por qué? Porque habían leyes, hermanos, que aplicaban, no sé si eran leyes, hermanos, humanas o ya escritas, pero lo cierto es que ellos, cuando no podían engendrar o no eran productivas, hermanos, en tener hijos, ellas cargaban una afrenta. Entonces, por eso es que para Ana era, hermanos, un dolor que causaba en su alma, bendito sea el nombre del Señor, sabiendo que ella no podía tener hijos. Dice la Escritura en esa carta del primer capítulo del libro de Samuel, bendito sea el nombre del Señor, que este hombre llamado Elcana tenía dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Y Penina tenía, dice, tenía hijos, mas Ana no los tenía, ¿verdad? Y dice que todos los años, no dice cuántos años, pero sí dice la Escritura que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finnes, y estos eran sacerdotes de Jehová, dice la Escritura. Entonces,
Cuando llegaba el día en que Elcana, que también era un sacerdote, para ofrecer sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Quiero llevarlo al punto de la situación de cuánto agobio, de cuánto le dolía en el corazón a Ana solo el hecho de saber que ella no tenía hijos. Yo le puedo decir en la escritura, para aquel tiempo esto era doloroso para una mujer. Si hablamos de los tiempos actuales, esto no es así. ¿Por qué, hermano? O tal vez sí, quiero expresarme bien, ¿verdad? Estamos hablando de que allá las mujeres que no tenían hijos de verdad cargaban una afrenta. Eso era, hermanos, cargaban, hermanos, una afrenta por no tener hijos. Eran juzgadas, eran vistas de una manera con desprecio. Hoy en día no, la gente es la que decide si quiere tener o no hijos. La gente a veces hoy en día, hermanos, en el 2022 se programan, ¿verdad? Si quieren o no quieren tener hijos, eligen si quieren tener o no tener hijos, y no hay ley que las afrente, bendito sea el nombre del Señor. Tal vez sufren afrenta o tristeza o pena o dolor aquellas personas que no tienen hijos por decisión de Dios, que son estériles, ¿verdad? Es probable que y deseen tener hijos, tal vez tengan una pena y un sufrimiento, pero no en sí como una ley, a eso me refiero yo, no en sí como una pena que carga la vida de una mujer en este tiempo, como en aquellos años cuando Ana era Ana, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una de las cosas que llegó a sentir Ana por causa de esta pena, lo dice el capítulo 1. Número 1, que se sentía irritada. ¿Por qué? Porque la otra mujer, dice su rival, dice la escritura, la irritaba. La irritaba. Otra frase que utiliza, enojándola y entristeciéndola. ¿Cómo anda, hermano, una persona que carga una situación en su vida? Yo le quiero preguntar a usted este día, si usted alguna vez cuando le pasa algo no le agarra estos mismos efectos, no le agarra una especie de irritación, que no quiere que nadie le opine, nadie le diga nada, que nadie le aconseje, que nadie le hable a veces. Ana sentía estos efectos a causa de su afrenta, a causa de su necesidad de ser madre. Dice que ella se enojó porque dice que su rival la enojaba, ella enojándola y entristeciéndola. Estos son, hermanos, emociones que sentimos cuando estamos desalentados, y las podemos sentir cualquier persona. Una de las primeras reacciones cuando estamos en una prueba es que andamos tristes. ¿Y cómo lo sabemos? La cara lo dice, el rostro lo anuncia. Bendito sea el nombre del Señor. Y así andaba la cara de Ana. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y todo por qué? Porque Dios no le había concedido tener hijos, dice el versículo. Pero no solamente eso. El verso siguiente dice que Ana lloraba mucho. Lloraba mucho. Y lo otro era que no comía. Había perdido el apetito porque su necesidad era muy grande. Ella tenía un problema delicado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo leí esas cosas, me puse a pensar, no en Ana ya, sino en nosotros, en mí. Nos agarran las mismas cosas. Cuando estamos nosotros en una situación, andamos entristecidos, a veces andamos como que si anduviésemos enojados, a veces andamos, hermanos, llorando. Claro que lloramos, y no es que sea pecado llorar, porque el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 dice que hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Entonces, cuando estamos en días felices, la risa es natural, pero cuando estamos en días de prueba, llorar es natural también. No es que pecamos al llorar, sino que el llorar es un sentimiento que es efecto de una situación que estamos pasando. Y yo quiero dejarle un par de preguntas a usted.
Cuando usted se arrodilla a orar, ¿hay algo que la hace llorar o que lo hace llorar? ¿Hay algo que lo tiene triste? Las mismas preguntas, las mismas situaciones que vivió Ana son las mismas que viven los creyentes de hoy en día. Tal vez no sea el mismo propósito, tal vez no sea por un hijo, tal vez porque no tiene hijos, sino que tal vez sea porque el hijo que ya tiene está en una batalla espiritual y eso nos pone a nosotros a llorar delante de Dios. Nos pone tristes, nos pone molestos, nos pone turbados, nos perturba la situación. Entonces, alrededor de Ana estaban un montón de personas. Penina lo que hacía era irritarla. Era una rival, era como una enemiga. No era como una amiga que la ayudaba y la sostenía. No. Dice la escritura que la miraba como una rival. Alguien que se le oponía, alguien que la afrentaba. Bendito sea el nombre del Señor. Por allá, por el otro lado del templo, estaba Elí. Elí solo la observaba, Elí solo la miraba y dice que la miraba como que estaba ebria. Porque Ana dice que, bendito sea el nombre del Señor, estaba ahí en el altar llorando, triste y con todos estos efectos, ¿verdad? De emociones que le estoy mencionando en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaba el esposo, estaba el Cana, que el Cana le hace esta pregunta: ¿por qué lloras? Le dice el Cana, ¿por qué lloras? Y yo, hermanos, cuando leí estas cosas, hermanos, el Señor me ministraba de una manera como que si, hermanos, nos debemos preguntar a nosotros mismos: ¿por qué llora usted ahora, hoy en día? ¿Qué lo tiene llorando a usted? ¿Qué situación lo hace llorar? ¿Por qué no comes?, le dijo el marido. ¿Por qué a veces las personas perdemos el apetito? ¿Por qué perdemos el apetito a veces? Por la situación que nos rodea, por los problemas que cargamos, por la necesidad que tenemos, porque cuando llega la enfermedad, porque cuando llega la mala noticia, porque cuando llega el problema, estar triste o estar llorando o dejar de comer solo son efectos, ¿verdad?, de las emociones que sentimos. Y no es que son malas, sino que son naturales del cuerpo. Pero yo quiero dejarle esas preguntas a usted, porque quizá no sea porque desea un hijo, o yo no sé si alguna persona que me está escuchando está en la misma situación de Ana, que no tiene hijo y desea tener un hijo, o quizás sea otro tipo de situación, que ya tiene hijo y tiene grandes problemas con los que está bregando por causa de esos hijos. ¿Qué lo tiene llorando hoy en día? ¿Por qué no come? Bendito sea el nombre del Señor. Esas son las preguntas que yo me hacía a mí misma. El Espíritu me ministraba. Y ahorita estoy tratando, hermanos, de predicarle, porque estoy en un momento de emoción, ¿verdad? Donde ya lloré todos los 2 días que tenía que llorar. Bendito sea el nombre del Señor, bajo la ministración del Espíritu de este mensaje. Y yo, hermanos, lo que veo y encuentro en los siguientes versículos es el arma que utilizó Ana. Dice que Ana, bendito sea el nombre del Señor, con amargura de alma se tiró a orar. O sea, tenía, hermanos, dolor en el alma, angustia, porque la amargura es eso, es dolor, es angustia, es todos esos sentimientos juntos. Dice, con amargura de alma oraba Ana, dice el versículo 10 al 16. Lloró, dice, abundantemente. Esas oraciones que usted ve a personas que están llorando, es que algo les ocurre. Las lágrimas no salen, hermano, y a veces salen de felicidad, pero las lágrimas de felicidad son otro estilo. Cuando las lágrimas son por dolor, son incesantes. Dice que Ana lloró abundantemente. Primero lo que hizo fue llorar en la presencia de Dios. Número 3, oró largamente.
Ana no oró 5 minutos, no eran oraciones así, hermanos, así rápidas. Ella no se levantaba, hermanos, del altar. Dice que oró delante de Jehová largamente, dice la escritura. Atribulada de espíritu estaba ella. O sea que su espíritu estaba, hermanos, compungido, le llamamos hoy en día. Estaba, hermanos, en el nivel más bajo de humillación, porque eso significa estar atribulado de espíritu. Dice que ella derramaba su alma delante de Jehová. Derramar el alma, hermano, es sacar todo, hermano. Es contarle al Señor exactamente lo que se está sintiendo o lo que se está pensando. Y dice ella que cuando Elí la vio, la tomó por ebria, pero esta fue la respuesta que salió de los labios de Ana. No, Señor mío, le dijo, si yo por la magnitud de mis congojas es que estoy así hablando, porque esa es una realidad. Esta es una verdad, hermanos. La palabra magnitud significa tamaño, significa, hermanos, medida, significa grandeza. Es decir, el tamaño de lo que nos está ocurriendo. ¿Quién lo siente? La persona que lo está viviendo. Y nadie conoce el tamaño de ese dolor. Nadie conoce el tamaño de esa prueba. Ni el marido conocía el tamaño de su dolor, porque él le propuso algo y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le propuso que no se angustiara, que lo tenía él, porque en el momento de la prueba nadie lo puede ayudar a uno, solo es uno y Dios. Uno que se conoce a sí mismo y Dios que lo conoce todo. Pero de ahí, hermanos, en el mismo hogar, ni el esposo sabe el dolor que siente la otra persona, ni la esposa sabe el dolor que está sintiendo el esposo cuando está en una prueba. No, nadie nos va a entender. Por eso es que a veces la gente le dice a uno, yo te veo con cara triste. Claro, porque la persona está pasando una situación. Pero los demás no comprenden. Elí no entendía el tamaño de la magnitud de su congoja. La congoja es una pena, dice el concepto, una pena intensa, una angustia, una sensación de agobio. ¿No ha notado usted que cuando estamos en una situación así, hasta agobiados, sin ánimo y sin fuerza, nos sentimos adoloridos, se siente el cuerpo? ¿Por qué, hermano? Porque está en fatiga, está en desconsuelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Ella le dijo, no, Señor mío, si por la magnitud de mi congoja es que yo estoy hablando, por el tamaño de mi aflicción es que yo he hablado, le dijo Ana. O sea, el tamaño de mi abatimiento, el tamaño de mi tristeza, el tamaño de mi sufrimiento, le estaba diciendo ella a Elí. Mi pesadumbre es muy grande, mi dolor es inmenso, mi amargura, mi sinsabor. Eso quiere decir la palabra aflicción. Y yo no conozco la suya este día. Sentí de Dios que quería, hermanos, exponer, aunque esto yo ya lo prediqué en la noche de ayer en mi iglesia. Y quiero dejárselo por si a usted le ayuda en algo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que cuando estamos en una prueba nadie conoce el tamaño de su necesidad? Nadie tiene idea, nadie siente lo que usted siente. Es probable que lo vea, porque Elí la veía y también el Cana lo veía, pero nadie sabe la magnitud de la congoja del otro. Nadie sabe el dolor y la pena que la gente carga cuando está orando y llorando en el altar del Señor. Dice que ella oraba y estaba atribulada de espíritu, pero aún así tuvo fuerza para derramar su alma delante de Dios. Entonces, todos sabemos lo que le ocurrió a Ana. ¿Cuál fue la maravillosa respuesta de esa oración? Que Dios le concedió un hijo y después le concedió otros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que no importa el tamaño de la congoja, el tamaño de la magnitud de las penas y de los sufrimientos. La respuesta está en la oración. Es orando que vamos a ver la mano de Dios obrar.
Y yo por eso estoy enseñando en este mensaje el valor que tiene la oración, para que nosotros, hermanos, dejemos, hermanos, de nuevo recordemos, no más bien que dejemos, sino que recordemos que cada cosa que vivimos, cada situación, cada problema, cada noticia, cada mal, cada dolor, cada aflicción, cada tristeza, cada abatimiento, cada congoja que venga a nuestra vida, es orando que vamos a ver respuestas, porque el poder lo tiene el Señor. En el Salmo que tomamos como base, en el capítulo 73, 26, dice la Escritura: mi carne y mi corazón desfallecen. O sea, estoy en desánimo, mis pruebas son grandes. Pero este hombre dice en la Escritura: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es decir, donde él va a estar firme de nuevo, donde va a anclar su vida, es en Cristo, es en el Señor. Mi porción, mi parte que me corresponde siempre será Dios. Y yo solo quiero recordarle eso esta noche a través de este mensaje. Es orando que vamos a salir de las situaciones. Es orando, hermano. Usted va a ver oraciones en la Biblia, en la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor, de las cuales la gente fue librada por causa fue de oraciones. Dios acudió a ayudar al pueblo, hermanos, de Israel cientos de veces en el desierto. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos clamaban a Dios, o porque sus líderes, hermanos, se tiraban de rodillas para clamar a Dios. Hay un pasaje bíblico, hermanos, en el libro de Josué capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor, cuando ya lideraba Josué al pueblo, que dice que venían bueno, en realidad la batalla era contra contra el pueblo, dice, de Gabaón, ¿verdad? Pero se habían reunido 5 naciones. 5 naciones se habían puesto de acuerdo para venir contra Gabaón. Entonces Gabaón era amigo de Israel. Y dice la Escritura que le llamaron a Josué y le dijeron: ven y ayúdanos a pelear, porque estos que vienen contra nosotros son demasiados. Los ejércitos antiguos eran de cantidades enormes de soldados, hermanos. Y dice que estos iban en carros, iban en caballos contra ellos, dice la Escritura. Pero hay un pasaje bíblico en el capítulo 10, ¿verdad?, en donde dice la Escritura que estaba, bendito sea el nombre del Señor, estaba Josué. Dice: los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Dice que Josué sube hasta Gilgal y todo el pueblo de guerra con ellos, y todos los valientes subieron con él. Pero dice que el Señor le habló a Josué y le dijo: no te preocupes, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. ¿Qué le quiero resaltar de esa batalla? Que eran muchos soldados, hermanos. Era una guerra donde eran 2 naciones contra 5. Entonces viene la palabra del Señor, dice que todo el día pasaron peleando, todo el día había aquella guerra, hermanos, en el valle, y estaban ellos peleando, y sí habían matado muchísimos, dice, pero habían unos enemigos que salieron esparcidos huyendo. Dice que a esos Dios les permitió que no huyera ninguno, y Dios del cielo dice que arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Impresionante, hermanos. Pero a pesar de todo eso, de todos los que morían con las espadas y los que morían con las piedras que eran enviadas desde el cielo para detener a los que huían, dice que todavía faltaba mucha guerra, mucha batalla para cumplir, y el sol se estaba oscureciendo. A lo que la Escritura dice en el versículo 12, que entonces Josué habló a Jehová, es decir, oró a Dios en el día de la batalla, y le dice en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y le dijo en presencia del pueblo: sol, detente en Gabaón, dijo este hombre, y tu luna en el valle de Ajalón. Y
dice el verso 13, y el sol se detuvo y la luna se paró, dice, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Entonces, es cierto que los enemigos murieron con espadas, con las piedras que fueron enviadas del cielo, pero el resto del pueblo, o el objetivo, la victoria de esa batalla, fue por causa de la oración de este hombre. El poder de Dios descendió sobre ellos todo el día y mostró de muchas maneras que Dios estaba con ellos. ¿En qué se lo puedo comprobar? Primero, en que Dios le había hablado a Josué y le dijo, no temas, yo te lo voy a entregar. Dos, en que a los que salían huyendo, el Señor los detuvo enviándole fuerza. Y la tercera ocasión en la que Dios mostró su ayuda es que dice la Escritura que hizo que el sol se detuviera y la luna se parara para extender más grande al día. ¿Por qué, hermanos amados? Porque ese es un efecto que tiene, hermanos amados, el poder de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el que puede hacer, Dios es el único que es capaz de arrojar del cielo lo que quiere, arrojar piedra. En otra batalla arrojó granizo. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el Dios que le envió pan del cielo allá a los israelitas. Es el que le hizo brotar, hermanos, agua de las rocas en el desierto. Dice que Él es el Dios que secó el mar rojo. Es el Dios que sabe multiplicar alimento. Este es el Dios que interviene, hermanos, en la meteorología. ¿Qué es eso? Los fenómenos de la atmósfera, la climatología, el viento, la lluvia, los rayos. Dios es el que tiene que ver con eso, con los astros, con la naturaleza. Él es el que refrena las aguas, tiene el poder de destruir con fuego o de detenerlo si Él quiere, de enviar granizo y de pararlo. Este Dios es el que le cerró la boca a los leones. Este Dios, hermanos, es el que hace proezas por su pueblo. Entonces solo pongámonos a pensar en nuestras situaciones. ¿Usted cree que no tiene, bendito sea el nombre del Señor, no tiene Dios, bendito sea el nombre del Señor, no tiene Dios poder, bendito sea el nombre del Señor, no tiene Dios poder para hacer grandes cosas por nosotros? Si el mismo Dios que oró Josué, el mismo que le oró Ana, el mismo al que clamó Daniel, es el mismo que oramos nosotros, es el mismo. Pero la diferencia muchas veces es que en el momento de la prueba ellos acudían a Dios y a veces nosotros acudimos a pérdida de tiempo. Andamos todo el día pensando, andamos llamándole a la gente, llamamos a la gente. Y no, es que nadie puede socorrernos más que el Dios del cielo. Y eso es lo que le quiero recordar yo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y estas son las cosas, hermanos, que hace el poder de la oración. Estas son las cosas, hermanos, que hace el poder de las súplicas, de los ruegos, que van dirigidos, hermanos, por personas comunes como nosotros. No es que son diferentes o no es que fueron diferentes a nosotros, pero es que su fe era, hermanos, encomiable, le llamo yo. Es la palabra que se refiere a que a fe que merece ser alabada. Fe, hermanos, de ellos que merece ser alabado. Y en esa área quizás nosotros somos los que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque hay promesas para nosotros hoy en día. El Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová los oye. Entonces, si claman los justos y Dios los oye, ¿por qué nosotros, hermanos, no podemos clamar? Y dice, y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué, hermanos amados? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice la Biblia. ¿Acaso no era eso lo que tenía Ana? Estaba contristada de espíritu. ¿Y qué dice la Escritura? Cercano está Jehová. Entonces a veces lo que necesitamos es, en medio de nuestro caos, buscar un tiempo para orar. Buscar la presencia de Dios a través de la oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el poder de la oración. Eso es lo que hace Dios a través, hermanos, de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, hermanos, es este Dios que hace las maravillas. Dice el Salmo 60:12. En Dios haremos proezas, dijo este hombre. ¿Cuáles son las proezas? Las hazañas, las obras valientes, las que hizo Josué. En Dios haremos proezas. Y dice, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Qué significa hollar?
los va a batir, los va a humillar, los va a pisotear. ¿Quién? Dios. Tal vez yo no puedo, hermanos, contra un enemigo, y le estoy hablando de enemigos espirituales, bendito sea el nombre de Dios, pero Dios sí, porque este Dios sabe hacer proezas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos, hermanos, que aprender a mirar todo el poderío, a recordarlo, a revivirlo y a ponerlo en práctica de nuestra vida, porque este Dios es capaz de meterse en las nubes, hermanos, en abrir puertas de los cielos, en llover, hace llover maná. Bendito sea el nombre del Señor. Es el que da trigo desde los cielos, pan de nobles comieron los hombres, les envió comida hasta saciar, les dice la Biblia, movió el solano en el cielo. ¿Quién dice eso? El Salmo 78. El Salmo 78 habla acerca de que este Dios hizo llover carne como polvo, dice la Escritura. Y usted sabe, cuando le llenó el campamento a los israelitas de puras codornices, porque ellos dijeron, ya estamos aburridos del pan, queremos carne, pues aquí les va, le dijo el Señor. Porque el Señor es un Dios, hermano, que sabe proveer. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como todos estos hombres hicieron esas proezas tan grandes, hermano, estos hombres tuvieron una fe que merece ser alabada, aún y recordada por nosotros, para recordar, hermanos, que nosotros también tenemos ese beneficio, que tenemos a un Dios poderoso. El ministerio de Jesús en la tierra, ¿por qué estuvo lleno, hermanos? ¿Por qué estuvo caracterizado? Porque también Jesús le gustaba orar. Porque Jesús, hermanos, él era Dios 100% hombre, pero era un 100% Dios. Y él agarró a 12 discípulos para entrenarlos, hermanos, para hacerles, hermanos amados, instrucción acerca, hermanos, de lo que debían ellos aprender. Y los discípulos aprendieron también a orar. Bendito sea el nombre del Señor, para seguir los pasos de Él. ¿Qué cosas lograron ellos? Lograron resucitar a los muertos. Ellos fueron los que fueron allá a la puerta de la Hermosa y le dijeron a aquel paralítico, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. No tengo oro para darte ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate. Los discípulos, ¿cómo creen que lograban estas cosas? Porque estaban llenos del Espíritu. El Espíritu hacía que ellos hicieran que los sordos, hermanos, que los sordos oyeran, que los mudos hablaran y que los ciegos vieran. Pero ¿cómo lo lograban? Orando. Era orando, hermano. Ellos oraban, tenían una vida de oración. Y la Biblia lo dice, bendito sea el nombre del Señor, en el libro de los Hebreos, resalta la fe de estos hombres cuando dice que todos ellos, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, mediante lo que creían, mediante la forma en que vieron actuar a Dios en sus vidas. Entonces he resaltado, hermanos, la fe de ellos, ¿verdad? Y Dios nos ha dado esas promesas a nosotros hoy en día. Pero ¿por qué no las tomamos? Porque nosotros sabemos que se requiere una vida disciplinada en la búsqueda del Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 14, una gran promesa le dio a sus discípulos. Dice la Escritura, de cierto os digo, dijo Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Entonces si podemos, hermanos, de alguna forma la fe es de nosotros, hermanos, y orando al Señor, teniendo esa comunión íntima con el Señor, es que nosotros vamos a ver cosas en nuestra vida también. Vamos a vencer todas esas batallas espirituales que vienen a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que aprender, hermanos, de ellos. El Señor habla acerca, hermanos, de la perseverancia, de lo importante que es que los creyentes se mantengan permanentemente o eficazmente orando. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, eso era lo que hacía. En el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 42, dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice. ¿Cómo se mantenían ellos? Orando. O sea, sí comían juntos y practicaban todas las enseñanzas juntos, pero otra cosa que les gustaba hacer juntos era orar. Romanos 12:2, Pablo escribe a la iglesia de Roma y le dice, estén, le dice, constantes en la oración. ¿Qué quiere decir? Perseverantes, firmes, persistentes,
tenaces. O sea, no hay que dejar de orar. Tiene 10 años que está orando, siga orando, porque el poder de Dios será derramado en su momento. A veces no es tanto la oración, sino la actitud con la que oramos. Porque a veces oramos enojados porque Dios no nos ha respondido. Porque a veces oramos porque la emergencia está ahí en la puerta. No como Daniel, hermanos, que no corrió en emergencia, dijo, uy, corro peligros y oro. No, continuó su disciplina de orar. Nosotros los creyentes de hoy en día, espero no fallar en mi dictamen, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros le fallamos a Dios en nuestras disciplinas. Entonces, si la tiene, Dios lo bendiga. Y me imagino que es recompensado por ello. Porque Dios dice que sabe honrar a aquellos que le honran. Pero aquellos hermanos que fallamos siempre en algo, que no oramos, podemos hacerlo, pero a veces nos detenemos por el quehacer. Porque eso es una de las cosas, hermanos, que se requiere para esta disciplina de orar. Se requiere que nosotros venzamos los obstáculos. Que estemos dispuestos a vencer el sueño, vaya. Que estemos dispuestos, hermanos, a vencer la pereza, vaya. Que estemos dispuestos a vencer, por ejemplo, la televisión, vaya. Que ese tiempo que a veces le dedicamos a la televisión, lo disminuyamos, vaya, para dedicarle tiempo al Señor, vaya. Porque bien podríamos quitarlo, bendito sea el nombre del Señor, y suspenderlo si es posible, pero yo no quiero ser una persona, ¿verdad?, en el extremo, bendito sea el nombre del Señor. Pero para lograr cosas y tener buenos hábitos de oración se necesita vencer los obstáculos. El sueño, la pereza, el cansancio, la televisión, los teléfonos. Porque hoy todo eso, hermano, es un obstáculo que nos impide a mucha gente orar. Hay gente que siente deleite 2 horas, 3 horas en un teléfono o 3 horas viendo 1 o 2 películas seguidas, y bendito sea el nombre del Señor, y lo que hace es edificar la carne, bendito sea el nombre del Señor. Pero la oración dice que es productiva para el espíritu. Muchas veces nosotros vemos a personas con dones, pero había que averiguar lo que está detrás de la vida de esas personas. Los vemos con talentos, hermanos, los vemos con dones, con ministerios, pero había que ver qué hay detrás de esas vidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué clase de búsqueda tienen delante de Dios? Porque este Dios sabe dar, hermano, sabe recompensar. Y una de las cosas que hace Dios, hermanos, en este proceso de oración es que cuando nosotros estamos en una prueba, abatidos o enfermos, o con alguna noticia o con alguna cosa marchando, hermanos, una de las cosas que suceden es que la gente que nos cargamos de ansiedades. ¿Cuál es la ansiedad? Es toda esa preocupación, hermano. Ahí andamos unos nerviosos, unos preocupados. Hay gente que no puede dormir. Hay gente que no para de pensar. Esas son parte de las ansiedades. Pues para que aún tome Dios del control de la ansiedad, ¿sabe qué se necesita? Orar. El libro de Filipenses, Pablo recomienda esto. Por nada estéis afanosos, dice. En ese afán habla acerca de la preocupación. Por nada te preocupes, por nada te pongas nervioso, por nada te abatas, por nada te angusties. Antes bien, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea que en vez de estar bregando con los nervios y la ansiedad, dice, si no sean bien antes conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia, dice Pablo escribiéndole a los hermanos de Filipo. Y el versículo 7 dice que esos nervios, esa tribulación va a ser calmada con paz de Dios. El versículo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la paz de Dios es tan grande, hermanos, que dice que sobrepasa el entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, dice. O sea, ¿qué es lo que perturba una prueba? Los pensamientos, el corazón, y aún todavía dice el entendimiento. Y
Asaf dice la carne también. Entonces, para esa ansiedad necesitamos presentar vuestras peticiones, decirle: Señor, estoy preocupado, estoy triste, estoy ansioso, estoy nervioso, estoy desesperado. Orando, ¿sabe cómo va a venir la paz? Y todos los creyentes saben eso. Porque cuando usted ora, no sé cómo explicar ese efecto de alivio, hermanos, pero existe, es real. El Señor viene y alivia la carga. El Señor viene y trae paz en medio de las tormentas. Entonces, el Señor aún no solamente es el que va a resolver, sino que el que también nos calma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos amados? Y este es lo último que quiero decirle. Porque solo por medio de la oración es que van a suceder cosas. Solo es orando, hermanos. Solo es orando. Cuanto más oremos, más segura está la salida, más rápida está la respuesta, más efectiva será la salida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que estos hombres oraban, el cielo se abría. Cosas grandes sucedían. Y eso mismo va a pasar con nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo vencieron los ejércitos de Josué las murallas de Jericó? Dice que eran los muros más seguros y más grandes y más fuertes que habían en ese tiempo. ¿Sabe cómo lo vencieron? Obedeciendo y orando. Ellos obedecieron las instrucciones de Dios, y cuando tenían que cantar, cantaban, cuando tenían que gritar, gritaban, y cuando ellos clamaron a Dios, siempre que iban a hacer el siguiente paso, dice que ellos invocaban a Dios. Y dice la Biblia que ni una arma utilizaron para destruir ese muro, ni tanques, ni nada, hermano, ni caballo, ni nada. Es orando, porque este mensaje tiene que ver con el valor que tiene la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Con la oración, bendito sea el nombre del Señor, es que le apareció aceite y harina a la viuda. ¿Usted cree que ella, antes de andar recogiendo los palitos para hacer la última torta, lo que está escrito en ese capítulo, bendito sea el nombre del Señor, ella no había clamado a Dios y le había dicho: Señor, esta es la última torta que voy a cocer? Y Dios desde allá, desde la sequía peor, envió al profeta y le dijo: mujer, cóceme una torta a mí primero y dame agua también. ¿Usted cree que no había escuchado el clamor? Si la Biblia dice que muchas viudas habían en Israel en aquel tiempo. O sea, había demasiada gente con necesidad. Pero Dios escuchó quizás la oración de aquella mujer, y por eso le envió la respuesta enviando al profeta. Tanto que la Biblia dice que ella no paraba de hacer tortas, y la harina nunca dejó de escasear ni el aceite de fluir. Porque Dios es el que hace esas cosas. Este Dios, hermano, hizo que aparecieran las monedas en la boca del pez. ¿Cuáles son nuestras angustias de hoy en día? Dios es el que hace, hermano, el proveedor de su pueblo. Dios es el que otorga, hermano. Él es el que no va a permitir que el agua nos ahogue, ni que el fuego queme que las pruebas no nos ahoguen. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que quiere decir. Solamente por causa de ¿qué? De oraciones eficientes, de oraciones constantes y de oraciones eficaces. Hasta ahí, hermanos, es lo que yo tengo que decirle. Entonces, solo le quiero repetir cuál es la salida, cuál es el arma, cuál es el valor que tiene la oración. Es mucho, hermanos. Es orando que vamos a ver a Dios actuar. Entonces, porque este salmista, y por eso es que le digo, el mensaje yo lo tomé como base para recordarle a usted que si su carne está desfalleciendo, que si su alma desfallece, ¿verdad? Tenemos a Dios, hermanos. Él es la roca de nuestro corazón y la porción para siempre. Este Dios, hermanos, con Él nosotros, bendito Dios, lo que tenemos es que si nos acercamos a Él, vamos, dice la Escritura, porque aquí los que se alejan, ¿vale? Los que deciden no resistir la prueba, los que no soportan o los que no buscan la buena salida, le dice: tú los destruirás a todo aquel que de ti se aparta. O sea que alejarse en los días de prueba no es lo correcto. Pero le dice el versículo 28, pero en cuanto a mí, dijo Asaf, el acercarme a Dios es el bien. Y ese es el bien suyo también, y es el bien mío. Estamos en situaciones, el acercarnos a Dios nos hará bien.
Bendito sea el nombre del Señor, porque Él dijo, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Él es mi esperanza. Él es nuestro socorro para contar todas tus obras. Todo lo que Él hará, debemos contarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hay poder y hay un gran valor en la oración. Hay que orar, gente. Necesitamos orar. ¿Está usted descuidado de la oración? ¿Está desanimado pasando alguna prueba? Orar es la medicina. A veces los que predicamos nos sentimos canzones y nos volvemos canzones a los oídos de aquellos que ya no quieren escuchar esa palabra, pero no le podemos predicar otra cosa que no sea lo que la Escritura nos indica. Y si la Biblia dice que orando es que Dios respondía, entonces nosotros también tenemos que aprender a manejar nuestras situaciones en oración delante de este Dios. Así que quiero orar para darle gracias por este consejo, esperando que de alguna forma, hermano, sea de bendición a su vida. Padre, que está en los cielos, damos gracias porque usted es bueno, es un Dios maravilloso, suyo es el poder, suya es la gloria, suya es toda la alabanza. Muchas gracias porque a través de esta palabra nos enseña, nos instruye, Señor, nos ministra, Padre, y nos vuelve a recordar, Padre Santo, que hay oportunidad, oh Dios mío, de ver la mano suya, de ver con nuestros ojos, Señor, esas maravillosas proezas que están prometidas para los que oran, para los que buscan su rostro, para los que confían en Jehová, para los que se amparan en su nombre, para los que no se alejan, sino que los que se acercan encontrarán puro bien en Jehová. Bendito sea su nombre. Así que bendiga a los oyentes, a los hermanos, amigos, algún familiar que está pasando situaciones adversas. Esta palabra le traiga aliento, le traiga fuerza, le traiga consuelo, Señor, y lo motive a buscar de su presencia. Recoja frutos de esta palabra, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdenos a todos, porque todos, Dios mío, como dice la Escritura, extendemos nuestra mano para pedir socorro de usted. Gracias por ella, Dios mío, Señor, que nos alimenta, nos enseña, Señor, y nos bendice de tal manera que podemos decir Ebenezer, hasta aquí usted nos ha ayudado. Muchas gracias, amado Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Bien, amados hermanos, damos gracias a Dios por este mensaje de la palabra del Señor. Esperamos que en el momento que usted lo reciba, ¿verdad? Si no está pasando pruebas, solamente pueda gozárselo y aprender o recordar, hermanos, que estos son los métodos bíblicos para nosotros salir de cualquier situación. Pero si está pasando una prueba, recuerde que es orando que usted y yo vamos a ser vencedores en Cristo Jesús, y de Él vendrá nuestra salvación. Así que muchas gracias por sintonizarnos. Si usted quiere, hermanos, compartir este video o, ¿verdad?, inscribirse, hermanos, al canal, puede hacerlo. Se lo agradecemos a todos los que nos envían saludos, los que oran por nosotros, a los que visitan el canal, a los que escuchan la palabra. Dios les bendiga grandemente. Gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Amén. Dios les bendiga. Porque ¿quién es Dios?